Algo muy importante para nosotros entender, y esto viene desde Bereshit, desde Génesis. Imagínense si era importante entender esto, porque venía desde el principio. Vamos aquí, estoy en Galatín, ¿verdad? En Gálatas 4, desde el 22 estoy leyendo. Dice, porque escrito está, 2 hijos tuvo Abraham, uno de la de la mujer o sirvienta o esclava, ¿verdad? Y el otro de la Hafshiyah, de la libre, de la que estaba literalmente, no era ni sirviente ni era esclava, ¿verdad? Era una mujer libre. ¿Y por qué vemos eso? Porque Hagar era la sierva de Sara, la cual se le entregó el faraón mientras estuvieron en Egipto. Y entonces el que esté perdido, que me avise para yo enviarle los estudios que hemos hecho, ¿verdad? Desde que leímos Bereshit, Génesis, para que vayan entendiendo lo que está aquí. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que habían 2 hijos. Ismael, ¿verdad? El hijo de Hagar, ella era la sierva, ¿verdad? De Sara. Y entonces Isaac fue el hijo de Sara. Y ya la llaman a ella la libre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Hagar representa a esa mujer sierva o esclava, ¿por qué? Porque venía de Egipto y era literalmente la sierva de Sara, pues Ismael está representando al hijo de la esclava. Y entonces Isaac se refiere aquí como al otro, ¿verdad? Que es de la mujer libre. Vamos a ver. El hijo de la sierva nació de acuerdo a la carne, mas el hijo de la libre nació de acuerdo a la Habbahat, a la promesa. Yo sigo como que voy a seguir un poquito según él me llevó, porque dice que estas palabras son un mashal, un proverbio o parábola, ¿verdad? Porque estas 2 mujeres son los 2 pactos. Y hasta ahí voy a quedar yo. Alguien que me cuente lo que ha recibido de ese poquitito que yo acabo de leer. Alguien que me cuente qué ha entendido, porque parece que la clase va a estar chévere hoy hablando de qué es esa diferencia de la mujer, del hijo de la mujer esclava y el hijo de la mujer libre. Dice, porque escrito está, 2 hijos tuvo Abraham, uno de la amah, ¿verdad? De la mujer sierva o esclava, y el otro de la Hafshiyah, que es la libre, la mujer libre. El hijo de la sierva nació de acuerdo a la carne, mas el hijo de la libre nació de acuerdo a la Haftahá, a la promesa. Y estas palabras son un mashal, un proverbio o parábola, porque estas 2 mujeres son 2 britot, 2 pactos. Hasta ahí llego, ahorita seguimos leyendo más, pero de lo que leí, que tú, sin irnos a la historia que sucedió en Génesis, ¿qué tú recibes, qué tú percibes de allí? Que muchas veces se repite, ¿no? O sea, se repite el propósito de Dios, ¿ya? Y lo que, o sea, lo que se repite es que igual que Caín y Abel, o sea, se está repitiendo lo que Dios tiene un propósito para nosotros, pero el enemigo está de por medio. Eso, solamente. Ok. Pues tiene alguito de lo que pudiera traer ese verso, o sea, pero hay mucho más ahí. Vamos a ver si hay otra persona que tenga algo que le está recibiendo a través de ese verso. Sí, lo que yo entiendo es que cuando dice que de la libre y de la esclava, de la carne y de la voluntad del Eterno, es que el primer hijo, que fue el hijo de la egipcia, nació por la voluntad, el deseo sexual o voluntad del hombre, pero Isaac nació de la voluntad del Eterno. Y en cuanto a nosotros, somos, si tenemos el deseo, el anhelo de buscar del Eterno, tampoco somos obligados, pero si lo hacemos con amor, Él nos recibe igual. Ese es mi punto de vista. Tiene otro pedacito también que ya mismito lo vamos a discutir así mismo, pero o sea, ya tenemos dos piecitas del rompecabezas. ¿Alguien más aquí? Ajá. Perdón, lo que me viene es que confiemos en Dios. Eso.
Ok, No importa, sí, o sea, siempre, espero- siempre debemos confiar en Él, pero en este caso esperar en Él. está siendo más profundo, aparte de esa confianza que siempre debemos tener, esa confianza se va a volver algo más profundo ya mismito cuando lo empezamos a discutir. Alguien más Tiene que me ver con cuente. los pactos, hermana, con los dos. Sí, bueno, aquí dice, estas Ajá. palabras son un mashal como proverbio o parábola, porque estas dos mujeres son los dos britot, ¿verdad? Los dos pactos. So, vamos a discutir qué es eso de los dos pactos. Y entonces, pero yo quiero escuchar más personas que me digan qué sienten, qué reciben, qué perciben de lo que está escrito en eso que yo acabo de leer. Esto que dice aquí, que había un hijo de la sierva y un hijo de la libre, y que las dos representaban a dos pactos. ¿Qué es esto? Eso es lo que te estoy diciendo. Uno es carnal y el otro es celestial. Ok, Uno es carnal y el otro es celestial. ok. La diferencia que veo yo es que el nuevo pacto, supuestamente el segundo, ya era para toda la humanidad. O sea, para, digamos, era Yeshua trayendo esa libertad. Ay, ay, ay. Tú eres la más cerquita que estás, pero estás buenísimo lo que has traído. Está buenísimo lo que has traído porque te vas a enterar ahora exactamente de las palabras que tú acabas de decir, cómo se explican en lo que se sigue leyendo, lo que está escrito acá. Vamos a ver qué nos decía exactamente aquí. Dice, estamos en Gálatas 4:22, empezando a leer desde allí. Dice, porque escrito está, 2 hijos tuvo Abraham, uno de la Maj, ¿verdad? La mujer sierva o esclava, y el otro de la Hafshiyah, la libre. Y dice, el hijo de la sierva nació de acuerdo a la carne, y más el hijo de la libre nació de acuerdo a la Haftajá, a la promesa. Qué diferencia, ¿verdad? Uno nació de acuerdo a la promesa que el Padre entrega y el otro nace de acuerdo a lo que nosotros, ¿verdad? Como seres humanos quisimos hacer. Vamos a ver. Y estas palabras son un mashal, un proverbio o parábola, porque estas dos mujeres son los dos britot, pactos. Uno es del Har Sinaí, el monte Sinaí, y engendra hijos para esclavitud. Esta es Hagar, ¿verdad? La sierva. Porque Sinaí es un monte en Arab, ¿verdad? Y ella está opuesta a la Jerusalén de ahora, a la Jerusalén de ahora, ¿verdad? Porque está en esclavitud ella con sus hijos. Pero la Jerusalén de lo alto, Hafshiyah, la libre, es. Y ella es madre de todos nosotros. Wow, pero qué cosa más rara, ¿verdad? Todo lo que está escrito aquí. Porque así está escrito. Grita, oh Acaraj, mujer estéril, que no has tenido un hijo. Prorrumpen clamor y gritos de júbilo. Tú, que nunca has estado de parto. Porque la mujer desolada tendrá más hijos que la Beulá, que la mujer casada, dice Elohim. Y nosotros, mis ajim, mis hermanos, como Yitzhak, ¿verdad? Como Isaac, somos hijos de la Haftajá, de la promesa de Elohim. Y cómo persiguió entonces el nacido según la carne, al nacido según el Ruach. O sea, aquí está llamando al que nació de la mujer libre, ese nació según el Ruach, el espíritu, ¿verdad? Así también es ahora. Y lo Katuv, lo escrito dice, expulsa a la Amaj, a la mujer sirvienta y esclava, y su hijo, porque no heredarán el hijo de la Amaj junto al hijo de la libre. Eso estaba, ¿recuerdan cuando Sara misma le dice a Abraham que expulse a la sierva con su hijo? ¿Por qué? Porque no va a heredar junto a Isaac, porque ya estaba viendo cómo la persecución de Ismael estaba comenzando contra su hermano. Y a Isaac, por más pena que le tenía, el padre mismo le confirma, no te preocupes, yo me encargo de ello, pero tienes que hacerle caso a tu mujer, ¿verdad? Dice, por lo tanto, mis hermanos, nosotros somos hijos, no de la esclava, sino de la Hafshiyah, de la libre. Y antes de seguir, wow, mira todo lo que había debajo de aquel verso de que Abraham tuvo 2 hijos. Y estamos viendo aquí que habían 2 pactos. Y se supone, ¿verdad?, que es un solo pacto, es una sola ley,
pero realmente se entrega de dos formas. Y vamos otra vez, mira cómo nos vuelve a llevar a Jeremías 31, del 31 al 34. Vamos a ver qué nos dice aquí. He aquí, los días vienen, dice Elohim, cuando haré un Brit Hadashah, un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y no como el Brit, el pacto que yo hice con sus padres en el día cuando los tomé a ellos de la mano para sacarlos de la tierra de Mizraim, cuando ellos invalidaron mi Brit, mi pacto. Una cosa aquí. Aquí está al principio diciendo que va a hacer el pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿verdad? Luego vamos a entender que realmente se está refiriendo con ese remanente de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos dos se encontraban definitivamente juntos, siendo un solo Israel, cuando se le entregó ese pacto en el monte Sinaí a sus padres. Y dice, y aunque yo fui un Beleaj, Baelaj, ¿verdad? Un esposo para ellos, dice Elohim, porque este es el Brit, el pacto que haré con la Beit Israel, con la casa de Israel, que fue la rebelde que se disparció por las montones de naciones y nos encontrábamos con tantas religiones, ¿verdad? Que ni sabíamos que éramos parte de Israel. Dice, después de esos días, dice Elohim, yo pondré mi Torah dentro de ellos. Ok, aquí está diciendo que es la misma Torah, la misma que entregó en el monte Sinaí. La diferencia es que en el monte Sinaí él la entregó en esos tablas de piedra, ¿verdad? De zafiro escritas en esos corazones de piedra, ¿verdad? Y ahora la va a entregar dentro de nosotros y sobre nuestros corazones las escribiré. Dice, sobre sus corazones las escribiré. Y yo, o sea, él mismo, Elohim, dice, y yo seré para ellos por Elohim y ellos serán para mí por pueblo. O sea, que estamos viendo que el pacto renovado, o sea, la segunda vez que lo entrega, como quien dice, o sea, ahora que ese remanente llega, esa casa de Israel está llegando a conocer al Padre, ya no lo está entregando escrito en tablas de piedra o de zafiro. Ahora nos lo está escribiendo en nuestros corazones, ¿verdad? Y dice, y no enseñará más cada hombre a su prójimo y cada ish a su hermano, diciendo, conoce a Elohim, porque todos ellos me conocerán. Me conocerán desde los más ketanim, los más pequeños o menores, hasta los más gedulot, grandes, dice Elohim, porque yo perdonaré sus abonot, iniquidades, y sus hataim, sus pecados, y nunca más me acordaré. Y entonces, vamos a ver, en este pedacito nos habla de que él va a crear un pacto renovado con esa casa de Israel, pero al principio habla como que es casa de Israel y casa de Judá. Y es que hay un remanente, ya la casa de Judá se le entregó, a todo Israel se le entregó ese pacto en el monte Sinaí, que era esas tablas que se le entregaron a Moshe con la Torah escrita, ¿verdad? Esos mandamientos también. Y luego dice aquí que cuando se dividen esas dos casas, que están una bien rebelde y la otra en desobediencia, pero regresó, parece que había más personas también dentro de la casa de Judá que van a necesitar ese pacto renovado, donde esas leyes, aunque las conocían a nivel de piedra, ¿verdad? De escrito, también se las iban a escribir en sus corazones, porque vamos a ver que va a haber un cambio de corazón de piedra a corazón de carne, porque él iba a depositar sus ruas, ¿verdad? Su espíritu, para que nosotros vamos a ir como guiándonos al conocer esas leyes de una manera donde vamos a entregarnos con nuestro corazón a quererlas obedecer libremente. Ya no es porque estamos obligados a cumplirlas, sino que ahora esas leyes en nuestro corazón nosotros decidimos literalmente quererlas obedecer. Vamos a ver qué entonces lo que está diciendo aquí de estas dos mujeres. Dice, y estas palabras son un mashal. Estuve nuevamente en Gálatas 4:24. Y estas palabras son un mashal, que es un proverbio o parábola, porque estas dos mujeres son dos britot, los dos pactos. Uno es el del monte Sinaí, ¿verdad? Y engendra hijos para esclavitud. Esta es Hagar. So, el que se entregó en el monte Sinaí, como no había un espíritu dentro de esas tablas, lo que se está entregando es una orden escrita y las personas no sabían
cómo literalmente obtener esos espíritus del Padre a través de ellos, ¿verdad? Y por ende estaban como siendo esclavizados a esa ley y la obedecían porque era una ley. Y la misma ley era la que estaba en todo momento como en juicio con ellos. So, aquí dice, porque Sinaí es un monte en Arab y ella está opuesta a la Jerusalén de ahora, porque está en esclavitud ella con sus hijos. Pero la Jerusalén de lo alto, o sea, sabemos que en Revelaciones o Apocalipsis como lo conocemos nos habla de que esa Jerusalén nueva, cuando retorne Yeshua, va a venir ¿de dónde? De lo alto, ¿verdad? Esa Jerusalén, dice, libre es, y ella es madre de todos nosotros. O sea, ella todavía no ha tenido hijos, esa Jerusalén todavía no se han visto los hijos nacer de ella, de la que es espiritual, la que viene de lo alto en ese nuevo milenio. A esa es la que está hablándonos de este pacto diferente al anterior. Porque aunque es la misma ley, unos son libres en la ley y los otros son esclavos de la ley. Y aquí no estamos hablando de, como nos decían en las iglesias cristianas, que ya no hay que obedecer la ley porque ahora en Yeshua HaMashiach somos libres. No, vamos a ver qué nos quería decir con eso de que somos libres. Dice, porque así está escrito, grita, Araská, ¿verdad? Mujer estéril, que se refiere a esa Jerusalén que todavía no tiene hijos, a esa que viene de lo alto, que no has tenido un hijo, prorrumpen clamor y gritos de júbilo. Tú que nunca has estado de parto, porque la mujer desolada, ¿verdad? Recuerden que también en Isaías, cuando nos decía que él él le había mandado a su siervo, ¿verdad? A la casa de Judá, a que fuera salud de las naciones, para que trajera y reuniera a todas las 12 tribus, para que llenara nuevamente a esa Jerusalén desolada. Y aquí está hablando de esta mujer desolada que va a tener más hijos que la mujer casada, ¿verdad? Dice Elohim. Sobre esa Jerusalén que viene de lo alto, esa Jerusalén espiritual que empieza ahora a tener hijos sin parar, va a tener más hijos que la misma Jerusalén que estuvo en tierra, que tantas personas conocían de esa ley, pero no había espíritu en ella. Vamos a ver qué es eso. Y nosotros, mis ajim, mis hermanos, como Isaac, somos hijos de la Habtah, de la promesa de Elohim, no de la esclavitud como fue Hagar. Y cómo persiguió entonces el nacido según la carne, ¿verdad? Ismael, que fue el nacido según la carne, perseguía al nacido según el Ruach, a Isaac. Así también es ahora. Así también muchas personas que están bajo la ley de una manera como de tradiciones y de una forma tan estricta en cuanto a que siguen la ley sin un espíritu del Padre, a que solamente conocen completamente en este caso está hablando de eso, todas las personas que conocen esa ley, aquellos fariseos que conocen la ley completa, pero que no había espíritu en ellos. O sea, ¿qué diferencia va a haber aquí ahora? Dice, porque Ismael también conocía la ley, también Ismael, el hijo de Abraham, fue circuncidado. O sea, no es como que Ismael no conocía la ley. Y lo que pasa es que Ismael fue nacido, como hemos dicho aquí, de una manera donde Sara, al no entender o confiar en esa promesa que se le entregó, porque se desesperó quizás por el tiempo que estaba pasando, ella entendió que lo más seguro ese hijo iba a venir por parte de la sierva, y no de ella, porque ella sentía que era estéril. Y entonces ella tomó la decisión bajo su propia voluntad de decirle a Abraham, toma a mi sierva y hazme un hijo con ella, y yo entonces me quedo con ese hijo. Pero cuando nace ese hijo, comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque esa sierva, primero que ni siquiera era hebrea, ¿verdad? Venía de Egipto, ya venía siendo no solamente sierva, pero venía de un lugar que representa la esclavitud de Israel. Y entonces, así mismito, Ismael, cuando luego nace Isaac, ese hijo de la promesa real, el que sí estuvo prometido que venía, la diferencia es que Ismael comienza a ver que hay una envidia, hay un celo, porque Isaac era el hijo más amado, ¿verdad? Y ya Ismael estaba buscando cómo hacer de las suyas para matarlo, para sacarlo del medio. Y al Sara darse cuenta, lo manda a sacar con todo y su mamá, porque la mamá también estaba haciendo sentir a Sara como que mira yo, de la primera ya yo tengo un hijo, y tú, que llevas tantos años, ni siquiera, como quien dice, yo estoy más bendecida que tú.
Y eso comenzó de esa manera, o sea que ya estamos viendo que había un espíritu que no venía del Padre en el momento en que esa decisión se tomó. Y aquí, por medio de Isaac, de ese hijo de que vino por medio del Ruach, del espíritu, ese es el que estaba destinado a esa promesa, ¿verdad? A esa herencia que venía del Padre. Y dice aquí, y lo Katuv, lo escrito dice, expulsa a la más, ¿verdad? A la mujer sirvienta o esclava y su hijo, porque no heredará el hijo de la más junto al hijo de la libre. Aquí estamos hablando de algo más profundo, porque no solamente está citando lo que está escrito en Génesis 21:10, sino, o sea, en Bereshit, sino que también está hablando más profundo de que sabemos que viene una herencia. Luego, cuando llegue Yeshua, viene a recoger ese remanente, ¿verdad? Que ahora se está preparando en espíritu y en verdad, ¿verdad? Obedeciendo la Torá, pero con una fe inquebrantable que no se sabía obtener antes. Y eso es lo que le faltaba a aquel primer pacto. Que como no había no había un espíritu allí, no sabían cómo confiar, cómo tener esa fe. Y por eso es que llega ese hijo por medio de la carne, por no saber confiar, por no saber tener esa fe en el Padre. Y en el momento estamos viendo aquí que quien va a heredar no es el hijo de la sirvienta, sino el hijo de la libre. ¿Y cómo llegó ese hijo de la libre? Por medio de la fe y la confianza que se tuvo. Vamos a ver, dice, por lo tanto, mis ajim, mis hermanos, nosotros somos hijos no de la esclava, sino de la haf shiyah, ¿verdad? De la libre. Ay. Vamos a ver qué dice el 5:1. Y ahora les ruego, estén firmes en la yerut, en la libertad. Esa libertad representa el derecho nuestro de querer obedecer o no querer obedecer. Y ahí se encuentra esa fe de nosotros. Porque nosotros no solamente debemos obedecer porque está escrito y nos lo están diciendo desde que nacemos. Como muchas personas fue así, ¿verdad? Que nacieron ya aprendiendo todo lo que había que obedecer, pero yo conozco muchos de ellos que les ha importado nada todo lo que aprendieron. Y ellos literalmente son personas que no obedecen aún conociendo la ley. Ahí no hay un espíritu, ¿verdad? Ahí hay conocimiento, pero no hay un espíritu. O está el que obedece de completa porque sabe y tiene temor a la ley y no al Padre. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, les ruego estén firmes en la yerut, en la libertad que nos ha liberado a nosotros el Mashiach. Nos ha liberado para ser libres. Pero libres ¿cómo? Para que nosotros ahora querramos. Recuerden que aquel pacto renovado estaba escrito en Jeremías 31, del 31 al 34, donde iba a haber un espíritu en nosotros que nos iba a ayudar a querer, a poder entender la ley, ¿verdad? Para que ya nadie esté jalándose al uno al otro, ven, te conoce aquí, y nadie tenga que estar diciéndonos, sino que el Padre nos iba a escribir esa ley en nuestros corazones y ese ruach de Él iba a estar dirigiéndonos, ¿verdad? Y aquí esa libertad es lo que está representando. No estamos esclavizados a lo que está escrito, sino que ahora estamos de corazón queriéndolo obedecer. Y dice, y no se dejen encadenar de nuevo al yugo de la esclavitud. Vamos a ver qué más nos dijo aquí él. Estamos en el 5. Y entonces, vamos a ver el 5:6. Dice, porque en el Mesías, en Yeshua HaMashiach, el mul, ¿verdad? O el circuncidar no será considerado, ni hará el prepucio, pero sí contarán los mitzvot, los mandamientos de la Torá para obedecerlos en emuná, obrando en ahavá, en amor. Aquí yo tengo dos versiones, una en inglés y una en español, que son bien parecidas, vienen directo del hebreo al español y el hebreo al inglés. Le acabo de leer lo que dice la que está traducida directo al español. Pero vemos aquí que dice, porque en el Yeshua HaMashiach, el mul, ¿verdad? El circuncidar no será considerado, ni el arlá, el prepucio, pero sí contarán los mitzvot, los mandamientos de la Torá para obedecerlos. En emuná, ¿qué significaba? Una fe y obediencia, ¿verdad? Pero entendiendo que Él está en control de todo. Una confianza tan extrema en nuestro Padre, entendiendo
que Él está en control de todo. Y dice, obrando en ahavá, en amor. O sea, no es obrando por lo que está escrito. Es que de nuestro corazón sale ese amor para querer obedecer. Ahí es que empezamos a desear obedecer al Padre por amor a Él y a aprender cómo obedecer para amar al prójimo. Sobre todo a nosotros mismos, porque el Padre comienza a manifestarse dentro de nosotros. Por eso es que también nos vamos a amar a nosotros mismos. Y vamos a ver qué más dice aquí. Voy a leer lo que está escrito en la versión en inglés. Dice, For in Yeshua HaMashiach, neither circumcision avails anything, nor uncircumcision, but faith in fervent love. So, lo dice de una manera bien parecida, pero quiero obviamente hablar las dos versiones. Dice acá, porque en Yeshua HaMashiach ni la circuncisión obtiene nada, o sea, como que no vale nada, no, ni tampoco la incircuncisión, pero sino la fe en un amor ferviente. O sea, que aquí nos está entregando, aunque no dice la obediencia a los mandamientos, sí se sobreentiende, porque sabemos que Yeshua no vino a abolir la ley. Y entonces en la que está escrita en español sí menciona, ¿verdad?, los mandamientos para obedecerlos. ¿Pero qué? En la emuná, obrando en amor, en un amor ferviente, como le decía en inglés, ¿verdad? Bien, y vamos a ver qué más decía. ¿Qué más decía? En el 9, en el 5.9 nos dice que un poquito de levadura. Ay, ¿qué nos dice ese 9? Solo se requiere un poco de seor, de fermento o levadura para leudar toda la masa. Y aquí nos está indicando que con un poquitito de pecado ya se daña toda la masa, en el sentido en que empieza a crecer la masa entera. Y así nosotros en nuestros cuerpos, con un poquitito nada más que haya de mal pensamiento, haya algo que hablemos mal del otro, un poquito, ya todo lo que hayamos hecho supuestamente con amor o obedecido ya no vale, ¿verdad? Hasta la circuncisión que se hicieron los varones, ¿verdad?, para el pacto directo con Abraham, o lo que hayamos hecho de una manera queriendo mantenernos en el pacto a través de Yeshua HaMashiach, eso no cuenta. ¿Por qué? Porque el pacto con que tenemos ahora a través de Yeshua HaMashiach es el que está escrito en nuestros corazones. Es el de la nueva Jerusalén, el de la que todavía no ha llegado, la que todavía no tiene hijos, la que está empezando ahora a parir esos hijos, ¿verdad? Vamos a ver qué más dice aquí en el 13. Porque ustedes, mis hermanos, fueron llamados para ser libres. Solo que no dejen que esa jerut, esa libertad, se convierta en jerut para la carne. Por el contrario, sírvanse el uno al otro en ahav, en amor. No nos juzguemos el uno al otro, no busquemos esta libertad ahora de tener derecho o de desear obedecer, de desear ser parte de Israel, entendiendo, ¿verdad?, que éramos parte de esa casa, de esas ovejas perdidas. Y ahora empecemos nuevamente a juzgarnos el uno al otro por lo que está escrito, ¿verdad? Ayudémonos al otro. Y si hay alguien que no está en obediencia, vayamos donde él y dejémosle saber. No tenemos por qué juzgarlo. A lo mejor la persona no está entendiendo. A lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta que no está en obediencia, aún conociendo la ley. Y conozco muchos que conocen la ley y asumen que están en obediencia, y yo sé que no lo están. Pero ¿saben qué? A mí me toca entregar el mensaje. No me toca hacer nada más. Yo no puedo seguir, yo no puedo juzgar, yo no puedo estar incriminando. A mí me toca entregar el mensaje. Y la persona se encarga, y orar por esa persona, ¿verdad?, para que el Padre se encargue con esa persona de que esa persona pueda recibir y entenderlo. Vamos a ver qué más nos dice aquí el 14. Estamos en el 5, en Gálatas 5, ahora para el 14. Porque toda la Torá se entiende en un solo mandamiento, ¿verdad? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros vamos a Levíticos, ¿verdad?, Vaikra 19:18, vamos a ver qué dice ahí, dentro de la misma Torá. No te vengarás y no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo.
sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Elohim. So, ¿cuántos de nosotros caímos en la trampa de que nos decían dentro del cristianismo, las iglesias estas que estaban todo el tiempo bajo Jesús, y nos decían que la ley la cambiaron, que Jesús la vino a cambiar, ¿verdad? Porque ahora lo único que teníamos que hacer era amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero no sabíamos que Él estaba citando la misma Torá en sus palabras. No sabíamos que cuando vemos y cumplimos los primeros 4 mandamientos, aprendemos cómo amar al Padre con todo nuestro corazón. Y cuando vemos y aprendemos a obedecer los próximos 6 mandamientos, aprendemos a cómo literalmente amar a ese prójimo como a nosotros mismos. No teníamos idea, ¿verdad? Y en este momento estamos viendo que hay algo más profundo en estas palabras de ese mismo Nuevo Testamento que le llamaban, ¿verdad? Que son cartas apostólicas, ahora que entendemos. Y que ahora había algo más profundo, era un espíritu lo que estábamos literalmente aprendiendo a tener aquí. Y no es el que estaba en las iglesias los domingos, no era ese espíritu, porque ese es el espíritu que dentro de una iglesia, mientras están adorando con las baterías y las guitarras y toda la música, se siente esa vibración en esas 4 paredes, y ese espíritu todo el mundo lo siente, pero llega la semana y todo el mundo se lo olvidó, el espíritu se fue. No, este espíritu es de los que se queda, de los que literalmente nos va a provocar el deseo de seguir conociendo al Padre sin parar. Vamos a ver qué más hay aquí. Ya leímos el 5:14 y vamos a ver qué dice en el 16. Dice, y he aquí, yo les digo, caminen en el Rúa, ¿verdad? En el espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne. Vamos a ver qué nos decía en la de inglés. Dice, porque les digo yo, caminen en el Rúa y no satisfagan, ¿verdad? O no complementen la lujuria de la carne. O sea, fue más específico todavía. No solamente son deseos de nuestra carne, es que hay una lujuria en ella, en identificar los frutos que llegan a través del espíritu cuando está adentro o cuando nosotros por voluntad propia queremos hacer las cosas. Vamos a ver, ya mismito empezamos a ver la diferencia entre cada uno. Y vamos a ver qué nos dice. Leímos el 16. Y ahora el 18, dice, si es el Rúa, el espíritu, que los guía a ustedes, entonces no estarán ustedes debajo de la Torá, ni en un lugar inferior los mitzvot, ¿verdad? Los mandamientos que resultan desobedecer la Torá. O sea, si el Rúa es quien nos guía, nosotros no nos vamos a sentir esclavos de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos literalmente obedeciendo la ley sin espíritu, nosotros literalmente estamos siendo esclavos de todo lo que se puede y no se puede hacer. Empieza Shabbat, tengo que ir a buscar entonces ahora el mantel, tengo que poner el mantel, tengo que ponerme a cocinar, tengo que ponerme a hacer esto, tengo que ponerme a lo otro, y ya estoy cansada. Ya yo no soporto ni que llegue el Shabbat por todo lo que yo tengo que hacer dentro del Shabbat. Eso es obedecer la ley sin espíritu, sin entender la profundidad y la razón real de honrar un Shabbat. Pero cuando llevamos un espíritu, nosotros de corazón queremos recibir ese Shabbat con un gozo, con un deleite, que sabemos que queremos frenar todo, no importa si nos dio tiempo a cocinar, si no dio tiempo de poner el mantel, no importa. Nosotros sabemos que ese día es tan y tan sagrado para el Padre y tan especial que esa es nuestra cita con Él. Y estoy dando un ejemplo, ¿verdad?, de una de las leyes. Y nosotros queremos obedecer esa ley de una manera tan agradable para el Padre, que por eso nuestro espíritu está contento y alegre, no importa si no tuvimos la mesa ready. Eso es obedecer con espíritu y obedecer sin espíritu, una sola ley. Vamos a ver qué nos dice aquí el 19. Y conocidas son las parley habasar, las obras de la carne, que son niufim, ¿verdad?, adulterios, senut, prostitución, tumeach, inmundicia, y simach, desenfreno o lujuria, Avodah Eilim, que es servicio o adoración a ídolos, Keshev, que es brujería, Eivot, odio, y Matzah, pleitos, luchas o contención, ¿verdad? Y Kiná, celos, y roguez, ira o agitación, derribot, quejas, y mahaloket, divisiones, y Kitot, que son divisiones en creencia, y Ain Ra, ojo malo o envidia,
y shikarón, embriaguez o borracheras, y solalut, ser ligeros o sin valor, ¿verdad? Y cosas semejantes a estas. O sea, que no es solamente eso, muchas otras cosas que sean semejantes a esas. Y dice, les advierto ahora, como les he advertido antes, aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el Malhut Elohim, en el reino de Elohim. So que aquí estamos viendo que estas obras de la carne no está diciendo que son personas que no siguen la Torá. Está hablando de que son personas que están bajo la ley en una forma de esclavitud. O sea, que pueden estar siguiendo Torá, pero no llevan un espíritu y por ende estas acciones las siguen cometiendo. Cuando hay un espíritu, vamos a ver los frutos de ese espíritu, donde todo nos lleva inclusive hasta una moderación. O sea, que aún en una fiesta sagrada, tú no coges una borrachera de vino y estás en el piso tirado. Y yo he visto muchas personas celebrando un Passover y están literalmente emborrachándose a unos niveles que yo digo, ¿qué pasó aquí? Eso, ahí no hay un espíritu que les permita tener una moderación, ¿verdad? Inclusive fue peor todavía porque ese Passover precisamente era la primera vez que yo celebraba Passover con un grupo de judíos en Miami. Y cuando yo estaba bien emocionada que por primera vez iba a celebrar Passover con judíos, porque yo lo celebraba sola en mi casa, pero no lo había hecho con un grupo de judíos. Y cuando yo fui para allá pensando en que yo iba a aprender todavía con ellos, ¿qué pasó? Preciosa la ceremonia, precioso el sidur, precioso la manera de llevar todo. Y era viernes, o sea que era un Shabbat para colmo. Cuando ya estaban a finalizar, ya era tanto los vinos que se habían dado, tantas copas, ¿verdad? Que estaban todos tan borrachos que se pusieron a hacer un network ahí de trabajo. O sea, todo el mundo empezó a repartirse tarjetas de trabajo y yo decía, pero no se supone que tras que es Passover es Shabbat. Y yo, esta que viene del catolicismo, era la que me sentía hasta avergonzada de estar ahí. Me tuve que ir, mi espíritu estaba tan incómodo de sentir que ahí no había un espíritu del Padre, que lo que había era, ¿qué? Ceremonias, rituales, todo aprendido desde la infancia, pero no había un temor al Padre que lo llevara a respetar al nivel donde nosotros debemos llegar. Recuerden que el Padre estuvo hablando de un verso que había en Mateo, si no me equivoco, donde hablaba que si no excedíamos, ¿verdad?, la rectitud, la justicia de esos escribas o fariseos, nosotros no íbamos a ser capaces de entrar al reino, ¿verdad? Ese es el que la clase se llama Fuego en el Altar, me avisan quienes no la tengan. Y se refería a eso mismo, a que vemos que hay personas que realmente conocen Torah, que son obedientes, pero nosotros también debemos llevar un espíritu que nos guíe, no solamente a obtener esa obediencia, sino a ir más allá, a entregarnos bajo esa obediencia. De la única forma en que nosotros vamos a obtener los frutos de esa Torah, que es la plenitud del Padre, esos 7 espíritus de esa menorá, es cuando nos entregamos de corazón en esa Torah. Cuando nuestro corazón está sumamente puro antes de comenzar a conocer esa Torah. Cuando queremos obedecer porque lo amamos, no porque son rituales que hayamos aprendido. Y vamos a ver aquí que dice en el 22, pero el fruto del Ruah, el 5:22, pero el fruto del Ruah, ¿verdad? Del espíritu es ahav, amor, simha, gozo, y shalom, paz, oreg, paciencia, ruach nadib, ¿verdad? Ser generoso y noble, y gesed, gracia, y emuná, confianza plena en que Él tiene el control de todo, ¿verdad? Firmeza y seguridad en ello. Y dice, y anavá, que es la humildad, y prishut, que es la abstinencia, un dominio propio, una moderación. Y dice, el hacer esto no está en contra de la Torah. O sea, podemos seguir obedeciendo y manteniéndonos con ese espíritu. Esos son los hijos de esa nueva Jerusalén. Esa casa de Israel que se le va a depositar ese pacto renovado en su corazón. De esa es la manera en que vamos a ver la diferencia entre el pacto anterior, que estaba representado por esa esclavitud, ese hijo de la esclava, y el pacto renovado, ¿verdad?,
que está representado por Isaac, ese hijo de la promesa. Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y por medio de esa fe también de Abraham, él también fue considerado una persona, o sea, que se le entregan todas estas promesas. ¿Y quiénes están debajo de esas promesas de Abraham? Ser bendecidos, porque Abraham, el que bendice a Abraham te bendice a ti. No quiere decir que porque tú eres del linaje o semilla directa o sangre o conozcas cuál es la tribu tuya, quiere decir que tú vas a ser bendecido, sino por la fe que tú tengas según tu patriarca Abraham tuvo. Y vamos a ver, dice, además, aquellos que pertenecen a Yeshua HaMashiach han clavado con él sus carnes, sus deseos y lujurias. O sea, recuerden cómo él nos decía que si nosotros los queremos seguir a él, teníamos que dejar todo atrás, todo nuestro pasado. Como nos decía en aquel verso también escrito en otro evangelio que le habían robado a la Biblia, que era el de Tomás, que si no ayunábamos con respecto al mundo, no encontraríamos el reino. Aquí nos está diciendo que nosotros, esas personas que pertenecemos a Yeshua HaMashiach, hemos clavado con él las carnes, nuestros deseos, ¿verdad? Y los deseos y las lujurias de la carne. O sea, todo lo que pudo haber pertenecido en nuestra voluntad, lo dejamos atrás, para ahora aprender cómo obedecer esa Torah con espíritu. Y dice, y si vivimos en el Ruach, caminemos también en el Ruach. O sea, si nosotros estamos hablando acerca de todo esto que está escrito, de cuáles son esos frutos del Ruach, si estamos conociendo la Torah a través de que queremos llevar ese Ruach, lo mínimo que podemos hacer es demostrarlo, ¿verdad? Caminemos en ese Ruach, dejémonos llevar cómo nos dirige. ¿Cómo estaban dentro de Israel? ¿Cómo estaba en el desierto? De la única forma en que ellos pudieron aprender a obedecer al Padre fue siguiendo su Ruach, aquella nube que se encontraba en ese tabernáculo, dejándoles saber cuándo moverse, y esa columna de fuego en las noches que se movía también de acuerdo. Hoy yo estaba hablando con una amiga que me decía que tuvo una revelación del Padre, donde el Padre le indicaba que hemos estado asumiendo y pensando que el templo del Padre, el templo, ¿verdad?, se encuentra en nosotros, y no es el templo lo que se encuentra en nosotros, en nuestro interior. Es el tabernáculo que el Padre entregó por primera vez para ser diseñado, donde único su presencia habitaba, literal, donde ellos todos alrededor en ese campamento se dejaban guiar por el Espíritu del Padre. Eso es lo que Él quiere literalmente crear en cada uno de nuestros corazones por medio de lo que está escrito en Jeremías. Escribir esa Torah y por medio de su Espíritu, mientras se vaya guiando, nosotros así mismitos seguir en esa obediencia por medio de ese Espíritu. Entendámoslo, entendamos la Torah por medio de su propio Espíritu. Sí recibimos las enseñanzas, pero el Espíritu de Él es lo que tiene que estar creciendo en nosotros para poder aprender cómo obedecer y obtener los frutos de ella, ¿verdad? No solo los frutos de su Espíritu, sino que también los 7 espíritus del Padre. Es súper, súper importante que nosotros comencemos a entender. Voy a estar leyendo un poquito aquí de lo que Él me ha ido entregando acerca de esos frutos. Miren la diferencia que hay ¿dónde está la libreta? En esos frutos del Padre. Cuando nosotros vemos frutos del Espíritu, perdón. Cuando nosotros vemos que la diferencia entre lo que son las obras, ¿verdad?, que lo que mencionaba, que eran las obras de la carne, son acciones. Y los frutos del Espíritu vienen por medio de las emociones. Vamos a ver la diferencia. Las obras de la carne o del cuerpo, ¿verdad?, o de la voluntad nuestra, son acciones que se hacen, se cometen, ¿verdad? Como el adulterio, fornicación, ¿verdad? Lo que es comer inclusive algo impuro o actuar de manera impura. Lo que es la lujuria, la idolatría, la hechicería, el odio, la diferencia entre las personas, ¿verdad? El emular y hacer copia, o sea, el no ser original también. Las iras, las luchas o batallas, ¿verdad? La rebeldía de un mismo pueblo.
la herejía, las opiniones opuestas, la envidia, asesinatos, borracheras, deleites así, por emoción nuestra, no por el espíritu. Y dice aquí, ¿qué diferencia hay? ¿Vieron que todo lo que acabo de leer eran como que cosas tan extremas, ¿verdad? Y ahora cuando leemos los frutos del espíritu, que son emociones que sentimos, empieza a hablar de una manera que se apacigua todo, ¿verdad? El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fe, la ternura y esa moderación sobre todo, ese autocontrol es lo que va a definir si un coraje se va a convertir en ira o no. Ese autocontrol va a definir si en una misma fiesta sagrada del Padre estamos disfrutando la fiesta por medio de varias copas de vinos que nos demos en compañía de nuestros amigos, nuestras familias, o si nos vamos a ir a los extremos de emborracharnos y hacer el ridículo frente a las personas, ¿verdad? O cometer algo que no quisiéramos, ¿verdad? Algo que luego nos arrepintamos. Aquí estamos viendo la diferencia de cada uno, ¿verdad? Y ahí, con esos frutos, es que tu espíritu se va transformando. Las personas están viendo en ti algo tan diferente que comienzan a buscar qué es eso que tú tienes. Ahí es que tú comienzas a entregar semillas, ¿verdad? Aún tú, comenzando a aprender acerca de esa Torá, el hecho de que, aunque no seas un experto en ella, el hecho de que ya la estás cumpliendo por medio del espíritu, las demás personas se van a acercar a buscar de ti. Y como ayer estábamos hablando, preguntaban cómo poder llevar esa semilla a otro. Y había una persona que dijo que ella no conocía, ¿verdad? Ella estaba empezando a aprender, pero el padre le puso una persona de frente en una lavandería. Y ella le dice, pues mira, ella le fue muy honesta. Yo estoy empezando a aprender acerca del Shabbat y eso, pero este es el link donde yo estoy aprendiendo. Si quieres, entra y vas a recibir ahí enseñanzas y eso como yo estoy recibiendo. Eso fue una semilla. Aunque la persona no le explicó, pero le entregó la herramienta que la está haciendo a ella entender. Eso fue una semilla. Nosotros no necesitamos ser unos expertos para que el Padre nos utilice para entregar una semilla. Pero sí debemos tener unos frutos de ese espíritu para que otro se acerque a preguntarnos. Y no creernos que no las sabemos todas, claro está. Por mi experiencia, en el momento en que uno se emociona, y lo digo cuando uno está en un cristianismo, está reconociendo algo nuevo. Uno quiere contárselo a todo el mundo, pero las personas no están todas listas para recibirlo, ¿verdad? Y por ende, muchas de ellas hasta se alejan más que de nosotros porque nos ven como unos fanáticos religiosos locos. Y de momento, si nosotros no queremos que eso suceda, lo primero que yo te recomiendo a ti es comenzar a entenderlo antes de soltar. ¿Por qué? Porque en mi caso personal, ahora que el Padre me está permitiendo, porque también hay un espíritu de autoridad. El Padre autoriza si tú puedes entregar una palabra o no. Y a veces cuando nosotros queremos entregar palabras sin la autorización del Padre, esa palabra no va a llegar. Puede hasta alejar a la persona. Entonces nosotros debemos, por eso hoy la clase de dejarnos llevar por ese espíritu es tan importante, porque de la única manera en que nosotros tomamos unas decisiones como esa, de llevar una palabra del Padre, que venga, ¿verdad?, con la autoridad del Padre, y que sea una manera entendible para esa otra persona, es porque Él es quien nos está poniendo la persona de frente, porque la persona está ya preparada para recibirla, aunque nosotros no lo sepamos. Pero Él escoge las personas que van a escuchar nuestra semilla, ¿verdad? La semilla que nosotros vamos a depositar. No son todas las que van a estar recibiendo esta palabra y entenderla. Yo sé que yo estoy entregando un mensaje, pero está el corazón de cada una de las personas. No sabemos si es de piedra, no sabemos si está ¿verdad? Fértil, no sabemos si tiene espinas, no sabemos cómo está ese terreno, ¿verdad? Pues en el momento en que se deposita esa semilla, el Padre es que conoce cómo va a germinar, si es que germina, ¿verdad? Y por eso hay que estar preparado antes de entregar la palabra, porque nosotros queremos con esa emoción decírselo a todo el mundo. Pero primero, si no te sientes lista para explicar, ¿verdad? Porque todavía estás digiriendo, tú entrega la herramienta que te está ayudando a ti.
Yo tengo muchas personas aquí que le mandan los audios así mismito a otros y los otros son los que ellos mismos reciben los audios, me escriben como que, ay, maestra, wow, yo quiero más. Y entonces, cuando ya tú comienzas a entender, ahí tú misma, tú créeme que tú misma vas a sentir ese deseo, no de gritarlo hacia los cuatro vientos como la emoción, no, de explicarlo. A mí, yo recuerdo la primera vez que el Padre me probó, porque yo le explicaba a muchas personas, amistades mías, cuando poco a poco yo fui conociendo. Pero yo no tenía una herramienta de enviarle a la gente, mira, vente, chequéate esto, escúchate esto, ¿no? Cuando yo empecé a aprender, el Padre literalmente me llevó, así como está escrito en Jeremías, con su propio rúa, con su propio espíritu, y me llevó donde lugares que me abrieron los ojos para yo desear comenzar a leer. Ni siquiera esas personas que él me puso de frente conocen lo que hoy yo conozco. Ellos no fueron los que me enseñaron todo esto, pero sí me abrieron, él las utilizó como herramientas para abrirme los ojos. Cuando yo conocí a alguien, lo primero que yo hacía era entregarle esa herramienta. Wow, no, tienes que venir conmigo donde esta persona para que conozcas al Padre de otra forma. Y entonces, de esa manera ya empezábamos a abrir los ojos, pero no fue hasta que yo me senté solita a leer la Biblia en orden, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo, al menos 2 veces. Y luego él me empezó a revelar otros libros que estaban fuera de ella. Y ahí yo empecé a entender más, y ahí yo empecé a recibir sin parar esos secretos de sabiduría de él para yo entender cómo era el proceso real de ir en orden. Ahora las personas que me escuchan a mí ya tienen una ventaja sobre mí misma, que ya conocen cómo es el proceso. Por medio de mí yo entrego entonces unas clases donde les voy dejando saber a ustedes en dónde el Padre nos tiene a cada uno de nosotros para saber qué esperar luego y qué hacer ahora. Entonces eso pues ya si yo hubiese tenido esto antes de yo comenzar, se me hubiese hecho más fácil y más rápido el proceso, ¿verdad? Pero el Padre necesitó que yo lo viviera para que yo lo pudiera explicar, ¿verdad? Él me entregó luego el proceso del orden en que iba, pero ya yo lo había empezado a vivir. Y ahora ya yo puedo entregar ese proceso diseñado por él, pero con las vivencias mías para dar los ejemplos claros, los testimonios claros de cómo se vive. Y aunque cada uno de nosotros tiene un proceso diferente, pero la manera de llegar a él tiene un mismo orden, ¿verdad? No podemos saltar paso. Y eso quizá es lo que a lo mejor, lo primero que yo te voy a decir antes de comenzar a entregar a otro. Si alguien está haciendo una pregunta de cómo llevar el mensaje, es porque todavía estás digiriendo el mensaje en tu interior. Ya lo estás entendiendo, pero todavía lo estás digiriendo. Todavía no tienes esa confianza en ti para poderlo explicar todavía, ¿verdad? Por eso estás haciendo esa pregunta. Permite que ese mensaje esté digiriéndose en ti. Permite que tú misma sea la que sea transformada antes de soltar ese mensaje. Para que salga bien. Para que vean en ti una transformación, esos frutos literalmente, antes de tú de dejar saber ese mensaje. Y así tú vas a ver cómo te preguntan a ti, antes de tú querer ser la que diga. Eso me está pasando muchísimo, ¿sabes? Que ahora son personas que años que yo no veía, que a lo mejor las tengo en mi Facebook o Instagram, y de momento me escuchan hablar de esta forma. Oye, y yo soy muy diferente a la Loriana, que en aquellos años jangueaba con todos ellos. Y cuando me escuchan hablando, ya no me ven como una loca de religión. Todo lo contrario. Están literalmente las mismas personas aquellas, me dicen y me escriben, yo quiero de eso. Qué sabiduría y qué fe tú tienes. Ya ellos me ven de una forma que se transmite y quieren de eso. Pero es porque ya literalmente el Padre me capacitó para yo poderlo explicar. Y esto comenzó, aunque yo estoy explicándolo hace tiempo a personas, porque él me puso a prueba, por ejemplo, en lo que iba a decir. Hubo un día de mi cumpleaños que cayó Shabbat, hace quizás como 3 años atrás. Y yo recuerdo que me llama una amiga y me dice, ay, yo sé que en Shabbat tú no quieres que te llamen, pero es tu cumpleaños y qué sé yo. Y yo, bueno, claro, me puedes llamar, pero sabes que el tema que vamos a estar hablando es de papá, ¿verdad? Es de Dios. Y ella, sí, está bien, cuéntame. Ella lo que quería era hablar conmigo. Y cuando el Padre me pone a hablar a ella ese día, yo estuve 5 horas. A mí yo puedo estar aquí 3 y 4 horas dando clase, a mí me han visto otros estudiantes aquí. Pero ese día yo estuve 5 horas que yo no paraba ni para tomar agua. Y esa no era yo.
porque yo sabía que yo nunca había hecho algo así. Y yo le estaba explicando a ella la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que habían cosas que yo ni me acordaba. Y yo decía, esta no soy yo. Yo nunca había experimentado cómo el espíritu de él se apoderó de mí de una forma para entregar todo lo que yo había ido aprendiendo dentro de la Biblia hacia ella. Y ella estaba tan y tan en shock que ella quería más. Cuando pararon esas 5 horas exactas, recuerdo que así mismito se fue, yo me quedé así sin voz. Y yo recuerdo que así yo escuché como el padre me dijo, pasaste la prueba. Y yo pasé la prueba. Y yo le digo a ella, tengo que colgar. Y ella quería más. Y yo no puedo más. Cuando yo cuelgo, yo le digo, padre, ¿qué prueba? Ahora ya sé que entendiste. Como que ya estás lista para explicar. Y yo me sentí tan y tan emocionada de que yo jamás pensé que él me iba a entregar una prueba como esa, de que por medio de que yo me dejase llevar por el Espíritu, pude explicarle a ella la historia completa desde que comenzó la creación hasta el por qué Yeshua llegaba y todo ese nuevo milenio que viene, todo en orden, hasta del rey David, los salmos, todo. Y yo jamás hubiese podido hacerlo si no me hubiese dejado llevar por el Espíritu y que luego él me dijera, ya estás lista. Ahí es que ya él me entrega esa autoridad para yo poder explicar. Muchas veces queremos por la emoción, ¿verdad?, llevar la información y a lo mejor podamos confundir a las personas de una forma. Cuando nos sintamos así, mejor entreguemos la herramienta que nos está ayudando y la persona va a ir a la par con ustedes para entonces aclarar dudas aquí mismo, si esta es la herramienta. Y a mí me pueden escribir 1000 veces, yo soy alguien que siempre yo digo, un call las 24 horas para responder preguntas, pero a mí me ha agradado muchísimo el que Padre me haya llevado un orden para ahora yo ser la persona que lo utilice como herramienta, ¿verdad?, para poderlo conocer de esta forma. El proceso definitivamente para comenzar a recibir ese espíritu del Padre es que limpiarnos nosotros mismos de espíritus que no son de Él. El espíritu del Padre no va a habitar en un lugar que esté sucio. Y cuando Él lo es sucio, es literalmente impuro. Todo lo que es del Padre es kadosh, es sagrado, es puro. Y si Él está creando ese tabernáculo, quienes me han escuchado las clases mías de cuando hablamos de Shemot, ¿verdad?, de Éxodo, vimos cómo Él diseñó ese tabernáculo y se lo entrega las instrucciones, ¿verdad?, a Moshe para que lo construyesen. Y Él diseñó ese tabernáculo de una manera donde comenzó por el centro, por el interior, por el lugar más sagrado, donde estaba esa menorá, ¿verdad?, esos 7 espíritus de Él alumbrando, y a la misma vez estaba también allí el arca del testimonio, ¿verdad?, donde estaba esa Torá. Y Él empieza por ahí y luego sigue hacia afuera. Así es realmente la preparación nuestra. Nosotros debemos comenzar en nuestro interior para luego entonces conocer cómo obedecer. ¿Para qué nos vamos a adentrar ahí y empezar a obedecer rápido si ni siquiera hemos trabajado con quiénes somos nosotros por dentro? No hemos creado un terreno fértil, no hemos inclusive hecho el espacio puro para que Él habite con nosotros. Y es real, muchas personas no quieren hablar de esos temas, pero es real. Nosotros todos nacemos con demonios, con espíritus que no vienen del Padre. Unos son bien evidentes y otros están bien dormiditos, haciéndose los dormiditos adentro de nosotros. Pero eventualmente van a salir. ¿Y saben por qué? Porque estaba escrito ya en Deuteronomio 28. Todas esas maldiciones y bendiciones que iban a suceder a quienes, las maldiciones a quienes no obedecieran la ley y las bendiciones a quienes sí la obedecieran, ¿verdad? Pero esas maldiciones se iban a quedar por 3 y 4 generaciones. Nosotros hemos estado literalmente abriendo las puertas a los demonios legalmente para que se hospeden en nuestros cuerpos. Y nuestros padres, ya fuera por ignorancia o por rebeldía, hicieron los mismos. Nuestros abuelos también, nuestros bisabuelos también. Todas las generaciones siguen pasándose esas puertas a los demás. Y lo que nosotros ahora mismo estamos haciendo, esta generación que hoy se encuentra reunida, es cerrando esas puertas. ¿Para qué? Para ya quitarle el acceso legal a esos demonios que estén operando en nuestra vida y mucho más que sigan en nuestros hijos, en nuestros nietos y los que siguen. Ya ahí entonces empiezan esas 1000 generaciones a ser bendecidas a través de lo que nosotros comenzamos a hacer con nuestra obediencia. Nosotros empezamos a verificar todo lo que es, todo lo que se encuentra en nuestros cuerpos.
va a haber momentos donde vamos a necesitar ayuda, ¿verdad? Porque hay quienes literalmente tienen situaciones mucho más fuertes, ¿verdad?, que otras personas, pero hay quienes no van a necesitar ni ayuda externa. Con nosotros mismos podemos ser capaces de sacar eso, pero tenemos que tener el conocimiento, ¿verdad?, de cómo hacerlo. Aquí habemos personas que hemos atravesado, ni siquiera nos conocíamos, pero hemos sido procesadas por el Padre de una forma para hoy poder entregar lo que ya a nosotros nos funcionó, lo que el Padre nos ha ido revelando y por medio de estudios también que han estado realizando, ¿verdad?, estas personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos las estrategias del enemigo, cómo entra, cómo sale, se nos hace fácil, ya no se nos hace como... el proceso no se hace, no viene lleno de angustia, no viene con temor ni con miedo, ¿verdad? Ya como estamos alerta de qué es lo que hay, el miedo realmente es algo que uno siente a lo que no conocemos. Y cuando nosotros tenemos conocimiento, el miedo se va, porque ya sabemos lo que hay, ya sabemos cómo se comporta, ya sabemos cómo entra. Y es más fácil entonces practicar y aplicar lo que tengamos que hacer para que salga. Yo no sabía que yo tenía tantos demonios en mi vida y alguien cuando me empezó a hablar de lo que era el mundo espiritual y empecé a entender fuera de las religiones, ahí fue que yo como que wow, ¿cómo tantos demonios se pasaban de una persona en otra para hacerme el mismo daño a mí? Y yo pensaba que yo era la que estaba siendo maltratada por tantas personas. Y era un mismo demonio que estaba jugando conmigo a través de muchas personas. Mejor preparémonos nosotros antes de meternos a obedecerla sin saber. Para poder tener el terreno fértil, para que esas semillas de esos frutos puedan ser sembrados en un terreno fértil. Yo siempre soy la más emocionada cuando vienen preguntas porque yo he vivido todo lo que significa no conocer de estos temas y tener miedo ante lo que me sucedía alrededor, no conocer de estos temas y a través de eso vivir de una manera como que con agite y estrés y ansiedades y depresiones y cosas y de momento reconocer luego que todo eso era en espíritu. Cuando tú ves lo que le llaman personalidad, tu personalidad está llena de todo eso. Realmente quien tú eres ahora, quien tú piensas que tú eres ahora, no es la persona que el Padre diseñó. Cuando luego tú vas sacando todo eso de tu vida, que vas viendo, ¿verdad? Como entendiendo y aplicando y sacas todo lo que no es del Padre, vas a ver una persona completamente diferente. Por eso yo siempre digo que no piensen que lo que sucedió antes es parte de su pasado. Esa fue otra persona. Miremos el pasado de una manera donde esa otra Loriana atravesó por estas situaciones y yo no tengo que estar mirando ese pasado como que fue algo que me hizo hoy. No, el Padre me hizo hoy. Pero antes de que el Padre me transformara, yo tuve que atravesar muchas situaciones para poderlo conocer a Él. Él permitió que yo atravesara por todo eso porque yo no tenía ni idea ni siquiera de quién yo era. Y hoy habla una Loriana muy distinta a aquella otra. Y me da mucha pena de aquella, porque me hubiese fascinado poder conocer tanto, ¿verdad?, en aquel momento para salvar matrimonio, para salvar muchas cosas. Pero no tenía el conocimiento. La veo así como una niña ignorante, en el sentido en que no tenía el conocimiento, una niña que realmente al menos lo amaba mucho a él, aunque lo hiciera al revés, ¿verdad? Aunque no cumpliera con la ley porque no la conocía, pero fue de la manera en que la criaron. Ya yo no me refiero a esa Loriana como que ese fue mi pasado, porque ya veo que es otra persona. Y nosotros vamos a aprender con el proceso, ¿verdad?, de vernos de igual manera. Porque la personalidad nuestra, eso de que dicen, no, es que yo soy tímida. Tú no eres tímida. Y cuando hablo así, hablo en ejemplo a cualquier persona. Sino que hay un espíritu de timidez en ti que está operando y lidera sobre los demás para que no te atrevas a ser un líder. Yo era tímida. ¿Por qué? Porque habían espíritus de rechazo, habían espíritus de mil cosas en mí y yo no sabía de nada de eso. Pero cuando hay uno que lidera, eso es lo que identifican como tu personalidad. Y esto es otro tema, ¿verdad? Pero para que vayan entendiendo, no se vean como son ahora, como si fueran realmente esa persona que el Padre diseñó. El Padre diseñó una persona muy diferente a lo que nosotros nos vemos en ese espejo.
Y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Quién es esa persona que el Padre diseñó? ¿Cómo fue ese diseño original mío que el Padre creó en mí? Esa persona empoderada, esa persona sabia, esa persona llena de conocimiento, de amor por el Padre, de amor por el prójimo. Una persona llena de talentos. Esa es la Loriana de ahora. Y yo no sabía que esa Loriana existía. Nosotros no nos miremos en ese espejo como las personas que hemos creído que somos. Busquemos cómo el Padre realmente nos diseñó. Preguntémosle, Padre, ¿cómo tú me diseñaste? Cuando tú me tenías en tu mente, cuando me depositaste en el vientre de mi mamá, ¿cómo era ese diseño que tú creaste en mí? Yo quiero conocer a esa persona, a ese diseño que tú creaste. Y Él nos va a empezar a llenar a nosotros de esa visión real de quiénes somos. Si la clave realmente para poder entrar a obedecer esa Torá con espíritu, así mismito, como nos dice, ¿verdad? Ser parte de esos hijos de la promesa, ser parte de esos hijos de ese pacto renovado, que esa Torá esté escrita en nuestros corazones, nosotros tenemos que crear una tierra fértil en ese corazón, ¿verdad? Antes de ponernos a nosotros con esa curiosidad de lo que está escrito, preparemos el corazón. Hay clases que yo he entregado que se llama una de ellas Corazón Puro. Y ahí nos dice cómo realmente nosotros comenzamos a preparar ese corazón para tan siquiera ponerlo como si fuera una tierra fértil, porque dentro de la Torá, la importancia de la Torá realmente es ese ejemplo que Yeshua nos vino a dar cuando llegó. Yeshua era tan difícil de entender si era o no era Dios. ¿Por qué? Porque Él decía, el Padre esto, el Padre lo otro, pero el Padre y yo somos uno. Y qué difícil era entender eso. Pero cuando nosotros vemos que Él nació con 7 espíritus que completan, que son la plenitud del Padre, que es esa menorá, ¿verdad? Representados por la menorá, ahí es que nosotros debemos ir a ese principio, a ese primer amor, es que entender cómo obtengo esos 7 espíritus, porque esa es de la única manera en que yo soy uno con el Padre, así como lo fue Yeshua. Así es que yo puedo hacer las cosas más grandes que hizo Él. Así es que yo me puedo comportar como Él se comportaba. Así es que yo puedo obedecer con el espíritu que Él tiene. ¿Y cómo se obtiene eso? Bueno, entrando a conocer la Torá. Pero necesitamos tener una tierra fértil en nuestros corazones para que esas semillitas de esos frutos de esa Torá puedan ser sembrados y germinar mientras nosotros conocemos esa Torá. Si entramos de lleno sin preparar nuestro corazón, sin perdonar, sin manejar todo lo que tenemos que hacer antes de empezar, estamos empezando con corazones de piedra, estamos empezando con terrenos llenos de espinas y no van a poder germinar esos frutos, entonces de nada nos vale. Vamos a ser personas que conocedores de la Torá, vamos a estar obedeciendo la Torá y sí, las bendiciones que lleguen por medio de la obediencia, pero sin el espíritu que nos guíe a literalmente entregarnos al Padre. Y vimos que esos son los únicos que van a ser los hijos de esa nueva Jerusalén, ¿verdad? De esos hijos de promesa, no de esclavitud. Y esa libertad de obedecer de una forma enamorada de lo que hacemos, enamorados del Padre, enamorados de quienes somos, enamorados del prójimo, es cuando esos espíritus comienzan a sembrarse, a que ese tabernáculo en nosotros está amplio ahí para que el Padre habite con nosotros. Les envío shalom y bendiciones a cada persona y de verdad que voy a estar orando para que cada una de estas personas que siga escuchando cada uno de estos audios de las personas que entregamos aquí palabras, que puedan ser edificadas y transformadas porque papá tiene prisa. Papá tiene prisa porque Él está preparando esa novia hermosa y perfecta, ¿verdad? Sin manchita alguna en ese vestido para entregársela a Yeshua, para seguir en ese nuevo reino, en ese nuevo milenio, ¿verdad? Disfrutando 1000 años sin ningún tipo de maldad. Así que los bendigo mucho y shalom. Shalom y bendiciones para cada uno de ustedes, esperando que haya sido de mucha edificación, de mucha fructificación y sobre todo que sea de mucha multiplicación lo que hayan recibido de papá. Así que no se olviden de darle like, de compartir, de comentar y sobre todo suscríbanse al canal Los Valientes de Papá. Denle a las notificaciones, a las campanitas para que no se pierdan ni una sola de las próximas enseñanzas que vienen. Amén.